estudiosos nos acompañan en esta mañana. Entonces, a cada uno de ustedes la bienvenida y el saludo cordial para dar inicio a nuestro evento de esta mañana. Gracias, Eliseo. Bien, siendo así, vamos a ya dar pase al director de la UGEL Asunción para que haga las palabras de apertura. Al señor Andrés Jaramillo Reyes le dejamos en el uso de la palabra. Adelante, maestro Jaramillo. Gracias, profesora Judith. Gracias, profesor Eliseo, por darme la oportunidad. Primeramente, para saludar a los distinguidos ponentes, amautas que se van a disertar en este taller importantísimo para nosotros. Y además mi saludo cordial a todos los maestros participantes y decirles de que es parte de nuestra identidad, nuestra lengua autóctona. Sobre todo, agradecer a los ponentes que van a disertar hoy día en este taller, en este hermoso taller, y a los participantes por su identidad y por su compromiso de seguir bregando para que nuestra lengua materna siga vigente en nuestros pueblos de los Andes y sobre todo en el Callejón de los Conchucos. Solamente darle la bienvenida y agradecer a los ponentes por esta participación y decirles a todos que estoy muy alegre y muy agradecido por participar en este taller y doy por aperturado este taller, que sea todo un éxito y sobre todo sea gran soporte para todos los maestros y hacer una escuela EIB tan activa. Muchas gracias. Eliseo. Bueno, agradecemos las palabras del profesor Andrés Jaramillo, director de la UGEL Asunción, por sus palabras de apertura de esta videoconferencia que vamos a compartir con ustedes. Escritura quechua para una EIB sostenible. Bien, a continuación vamos a presentar la metodología de la videoconferencia. Por favor, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. En un primer momento vamos a tener la participación del conferencista, en este caso de la Mauta, Gustavo Solís Fonseca, quien tendrá una ponencia de 30 minutos sobre la escritura quechua para una educación intercultural bilingüe sostenible. Seguidamente vamos a tener también la participación del especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, del hermano Humberto León Guarac, por un espacio de 20 minutos. Una vez que haya concluido su ponencia, el maestro Humberto, también vamos a tener la ponencia del colega Franklin, con él también por un espacio de 20 minutos, con su ponencia como especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Una vez que hayan concluido los tres ponentes, vamos a tener un receso de 5 minutos para que todos los participantes puedan plantear sus interrogantes, sus preguntas por el chat, las cuales van a ser sistematizados por un miembro del equipo de Quechua Cutimuy. También hacemos la aclaración de que se va a admitir una pregunta vía Zoom, es decir, de manera oral, ya una pregunta para cada ponente. En este caso, voluntariamente pueden levantar la mano en ese espacio a cualquiera de los participantes con la finalidad de dirigirse a cualquiera de los ponentes y hacer sus preguntas. Posteriormente vamos a tener una ronda de respuestas con los panelistas, bien, a las preguntas que van a ser sistematizadas y lanzadas, aquellas que se consideren más significativas o que guarden similitud con la finalidad de sintetizar el tiempo, ¿cierto? Posteriormente tendremos las palabras finales de los panelistas para ir cerrando, y luego un integrante del equipo de especialistas y docentes que integran Quechua Cutimuy va a leer las conclusiones de esta videoconferencia. Y de esa manera estaríamos concluyendo con este evento. Entonces estamos listos para iniciar con la primera parte de la ponencia. Adelante, hermana Judith.
Muchas gracias, Eliseo, y también agradecer al director de la UGEL Asunción, al Magíster Andrés Jaramillo, por haber hecho su participación. Asimismo, también tenemos al anfitrión de la casa, al director, al señor Alipio Torres Vergara, director de la UGEL Huaraz, quien va a dar algunas palabras breves de bienvenida a este evento. Adelante, maestro Alipio, ¿se encuentra allí? Maestro Alipio, director de la UGEL Huaraz, muchas gracias por estar participando. A nuestros estimados directores de las 5 UGELs, quienes venimos organizando este gran evento. Buenos días, maestra Judith Quispe. Bueno, en primer lugar, felicitar a todo el equipo quienes han hecho posible la organización de este evento a través de su persona encabezando a este equipo, hacerle llegar las felicitaciones respectivas. Del mismo modo, agradecer la predisposición de los ponentes del señor Gustavo Solís Fonseca, Humberto León Guarac, Franklin Espinosa Bustamante. Yo creo que sin la participación de ellos, sin la benevolencia de ellos, no sería posible la realización de esta videoconferencia. Yo sé que va a ser un éxito y desearles a todos los maestros que están participando muchos éxitos y felicitar que en este tipo de eventos estén presentes. Yo veo un gran número de maestros que están presentes en esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado director. Vamos a dar inicio entonces al evento presentando al doctor Solís Fonseca. Breves referencias porque cada uno de nosotros tenemos y lo conocemos al doctor toda su trayectoria profesional. Él es docente de la Universidad Mayor de San Marcos por muchos años, más de 40 años de docencia. Es doctor en lingüística, haciendo grandes estudios sobre las comunidades nativas a nivel lingüístico-cultural. Ha sido director del Centro de Investigación Lingüística, SILA. En muchos periodos ha dirigido y aún es parte de este grupo de gran trayectoria a nivel nacional y mundial, ¿por qué no decirlo? Su trabajo se orienta fundamentalmente a la investigación de las lenguas originarias amerindias, así como a su aplicación en la educación de dichos pueblos. Entre sus publicaciones podemos mencionar Muy buenos días, estimados docentes de las diversas instituciones que nos están acompañando esta mañana. Al parecer, la magíster Judith Quispe tiene algunos problemas con el audio, pero se va a solucionar en breves segundos. Sí, gracias, Miriancita. Entonces ya tenemos la participación y dejamos en el uso de la palabra Bueno, entonces vamos a tener la participación de nuestro primer ponente, el maestro Gustavo Solís Fonseca. que siempre ha sabido dar. Adelante, maestro Solís Fonseca. Gracias, Judith. Buenos días a todos. No ancham kushiko, hamkuno gankarni, kachuacho, parlarni, kachuacho, villarni, hamkuna ancha ali, parla mikayanki, no
Manauhamkuna no su parla say Río Pativilca, Caichuatam. Pero ya pa ikitam nakaka entendí. Amchan kushiko karning wawakay kunawang wawakay Franklin wawakay León y yapay kikunawang. Nilaka yapay kikunapaj para la mucha castellano yo. Gracias. Sulupay. Yapay kita. Bueno, no quiero que sea exactamente una conferencia, sino que sea una conversación con todos. Y conversando sobre el tema que nos han pedido, justamente estaba buscando cómo comenzar y lo primero que se me ocurre es señalar porque hay detrás algo así como la creencia de un problema que no es tal, que no se puede escribir todas las lenguas. Y la verdad es que cualquier lengua se puede escribir. La diferencia está en que hay culturas cuyas lenguas no tienen tradición de escritura tal como la concebimos nosotros, como es una tradición escritural. Eso es el caso de las culturas amerindias en general, salvo algunas excepciones, como la maya, que tuvo alguna forma de escribir, pero escribir no tiene que ver exactamente como lo pensamos nosotros. Todos tienen la habilidad de graficar ideas. Para ponerles un ejemplo general, todos los pueblos de la selva a quienes vamos a considerar en forma muy ligera como que son primitivas, no son cultas, etcétera, cuando sí son cultos y no son primitivos, en el sentido que entendemos. Y todos ellos expresan ideas a través de graficar las ideas. El ejemplo más claro es las figuras que aparecen en las cerámicas de cualquier pueblo de la selva expresan ideas. Las figuras que aparecen o los usos de pinturas en las caras de cualquier pueblo también expresan ideas. Y expresar ideas significa algo exactamente igual como la escritura, cuando a través de la escritura expresamos ideas y a través de las figuras también se expresa ideas. Y el primer punto para escribir es que la gente se dé cuenta que graficar ideas es la escritura. Pintarse las caras expresando ideas, eso es escritura. Cuando alguien se da cuenta que un signo representa a algo, se está dando cuenta que las figuras, los dibujos representan ideas. Y esa es la base de la escritura. Y eso le sucede a las criaturas cuando se dan cuenta que hay algo que es dibujar, como escribir, pero eso que está dibujando o escribiendo representa idea. Ese es el punto básico. En ese sentido, no hay pueblo que no exprese idea a través de dibujar, pintar, graficar o escribir, lo que llamamos escribir las ideas. Los pueblos amerindios peruanos y americanos en general siempre han expresado ideas a través de grafías. Cuando decimos grafías, de repente todos pensamos en letras, pero a través de figuras gráficas siempre han expresado ideas. Y podemos leer esas ideas. Lo que pasa es que no tenemos la continuidad
de conocer los significados de esas figuras o esas grafías con las cuales se expresaban las ideas. Si es así, que no hay pueblo que no escriba entre comillas, si quieren ustedes señalar, hay que pensar cómo escribir, y para escribir hay que imaginar cuáles son los criterios, cuál va a ser la utilidad, etc. Y eso le ha sucedido a la gente que habla quechua desde 1584, finales del siglo XVI, cuando comenzaron a preocuparse cómo transmitir las ideas que tenían que ver con la religión católica a la gente que vivía en América, especialmente en la parte que era el dominio español. Y se preocuparon de manera muy fuerte, no solamente para escribir, sino también para estandarizar. Y la primera estandarización a través de la escritura fue obra del tercer concilio de Lima, que reunió el arzobispo Toribio de Mogrovejo. Creo que ya había una preocupación desde antes y participaron varios sacerdotes, entre ellos, porque nos interesa a los ancachinos, puedo señalar a Domingo de Santo Tomás, que escribió la primera gramática en una lengua indígena americana, que es el quechua. La segunda gramática de una lengua indígena americana lo escribe un sacerdote en Brasil, cuyo nombre era José de Anchieta. Manipula, va a salir, no sé qué va a decir, llamar con audio. Por favor, ¿le pueden silenciar a la señora que está hablando? Toda esta comprensión de la escritura y la generalización, porque él les describe la gramática Le silenciaron al doctor. Doctor, su micro, por favor, doctor Solís. Doctor, su micro, por favor. No se escucha, llámelo. Su micro, doctor. Llámalo. Doctor Solís, su micro, por favor. Llámelo. ¿Está hablando? Bueno, vamos a pedir a nuestros colegas participantes, por favor, mantener apagados sus audios para evitar interferencias. Profesor Luz, buen día. Asimismo, se les recuerda que está en el chat el link para que registren sus asistencias, por favor. Bueno, vamos a esperar a que el doctor Solís se pueda conectar. Sí, me parece que tiene interferencias. Algo pasó con su audio. Hola, buen día, Lucio, buen día. Miriam dice. Ya. Es que tú lo silencias a todos. No. Quieres ubicar a uno, se le silenciarlo. Solís, por favor,
Vamos a, un segundo, vamos a ya, allí tenemos al doctor, por favor, doctor Solís. Su micro, por favor, doctor. Su micro está apagado, doctor Solís. No, estuvo prendido. Lo que pasa es algo Ya, pasó. ya, Bueno, ya. no puedo confiar en nada. Díganme, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se le escucha, doctor. Adelante. Correcto. Gracias. Yo no sé si me han escuchado la parte que he mencionado o puedo hacer un resumen. De nuevo. Adelante, doctor. Sí, le escuchamos. ¿Me escucharon la parte que dije que ha sido como 5 minutos o no? Sí, doctor, hasta cierta parte. Puede volverlo a repetir. Sin embargo, creo que sería posible. Ya, voy a hacer una síntesis. Les decía, cualquier lengua se puede escribir, absolutamente cualquier lengua. Siempre ha habido el prejuicio de pensar que no todas las lenguas se pueden escribir, pero no, cualquier lengua puede ser escrita. O sea, cualquier lengua puede ser representada a través de la escritura. Y la prueba de ello es, en términos de preocupaciones, que desde finales del siglo XVI, 1580 hacia adelante, se hizo un concilio en Lima, que es bien conocido como el Tercer Concilio Limense, que estaba dirigido al deseo de ser efectivos en la transmisión del pensamiento católico hacia los pueblos de todas partes de América, en especial en el Perú. Y lo que decía, y con eso voy a sintetizar, el interés de escribir en quechua comienza desde mucho antes, con las campañas de extirpación y idolatrías que se llevaron a cabo en Lima, en Ancash, mucho más fuerte que en cualquier otra parte. Y ahí se trataba de transcribir las expresiones en quechua que decían los investigados de idolatrías, como se señalaba en esa época. Y hay textos de ello desde 1550, 52 y aún mucho más antes. Para nosotros es importante tener en cuenta en esta tradición de escribir en quechua, que ahora el interés es escribirlo bien para tener bastante efectividad. Nos interesa Domingo de Santo Tomás, que fue el primer doctor de San Marcos, el primer gramático de una lengua indígena sudamericana, que es el quechua, porque el segundo fue de 1595, alguien que se llamaba José de Anchieta, en el Brasil, que escribió la gramática de una lengua que se llama Tupinimbá, que hasta ahora existe. Pero nos interesa en el caso de Ancash el padre Gaspar de Carvajal, porque era ayudante de Domingo de Santo Tomás y su gramática y su léxico de Domingo de Santo Tomás tienen que ver con el Callejón de Huaylas, en parte, porque provenía el léxico de varios
lugares, pero este padre, Gaspar de Carvajal, colaboró con Domingo de Santo Tomás. Gaspar de Carvajal es famoso después porque fue el acompañante de Orellana en el descubrimiento del Amazonas y escribió la crónica del viaje de Orellana, de su descubrimiento del río Amazonas. Y es una crónica muy interesante. Y hay una serie de palabras que él escucha en el camino, en el descubrimiento del Amazonas, y algunas de esas palabras las reconoce como palabras, y lo podemos reconocer como palabras del quechua de Ancash. Bien, termino ahí esa parte del resumen y quisiera solamente mencionar algunas cosas. Lo último en términos de escribir el quechua, que es lo que ahora preocupa y va a seguir preocupando, tiene que ver con, en parte, la comprensión de que lo que llamamos quechua no es una lengua, sino una familia de lenguas. No es muy precisa la frontera entre una lengua y lo que podría ser una familia de lenguas, pero sí es verdad lo que voy a decir. Un campesino del Callejón de Huaylas no va a entender a un campesino del Cusco, del Urubamba. Va a encontrar que hay muchas palabras que se parecen y que son las mismas en términos de significados, pero no va a entender completamente. Igual, alguien del Callejón de Huaylas no va a entender completamente al quechua que hablo yo. Yo les entiendo porque esa es mi profesión. Yo puedo entender a un ayacuchano, a un cusqueño, a un puneño, a uno de la selva, pero eso tiene que ver con mi profesión. Pero una persona normal, cuya profesión no tiene que ver con lingüística o con preocupaciones con lo que llamamos quechua, no va a entender fácilmente a todos. Cualquiera de nosotros tiene problemas con alguien que es de Cajamarca o con cualquiera que es de Ferreñafe, de Incahuasi, etc. O con el quechua de Ecuador. Y va a tener problemas también con el quechua de Cajatambo, con el de algunos distritos de Bolognesi que son limítrofes con Cajatambo, etc. Porque hay diferencias. Ustedes tienen obviamente la evidencia de que no van a entender completamente a alguien que hable de quechua de Siguas, de Corongo o de Pomabamba. Ellos menos. El asunto es que con las interrelaciones normales nos comenzamos a aprender las diferencias y nos damos cuenta que hay que entender cuando alguien dice de tal forma o de esta otra forma, etcétera, etcétera. Tengo en mano justamente el germen de las preocupaciones de lo que ahora es escribir en quechua. Y es este folleto, ustedes lo están viendo, cuyo título dice Sugerencias para un alfabeto general del quechua. Alfabeto general del quechua. Lo escribió Gary Parker, quien todos conocemos, y lo publicó el SILA. Lo publicó en 1972, poco tiempo después de aquello que era oficialización del quechua durante el gobierno militar. Antes de Gary Parker, obviamente hubieron alfabetos del quechua. Y tengo aquí uno de ellos, una publicación que es de 1925, de alguien que se llamaba se apellía Covarrubias y lo publicó el Ateneo del Cusco y obviamente se trataba del alfabeto para escribir el quechua cusqueño. Pero si se escribía el quechua cusqueño
Con este alfabeto podía resultar, pero no se podía escribir todas las variedades quechuas. Por razón de ello es que surge la preocupación de escribir un alfabeto general, que es lo que al final tenemos como alfabeto oficial del quechua, con varias modificaciones. Pero ¿cuál era el interés de ese alfabeto? El interés de ese alfabeto tenía que ver con algunas preocupaciones que yo los voy a sintetizar para que tengamos algo así como un marco para lo que podamos conversar. Bueno, lo primero, hasta antes de la preocupación de 1971 en adelante, varias modificaciones han habido, lo que se escribía era en el quechua cusqueño, como menciono. Luego viene la comprensión de que el quechua no era todo en todas partes como el quechua cusqueño. Había diferencias que debían ser representadas en la escritura. Y es cuando surge esa idea en términos de sugerencia de Gary Parker a pedido de la directora del SILA, que era la doctora Inés Pozzi Scott. Bueno, ¿cuál era el interés? Que pudiera representarse todas las variedades quechuas, que pudiera escribirse el quechua de Ancash, del Cajón de Huaylas, tanto como el quechua del Cusco, para lo cual se necesitaba que hubiese un alfabeto general, básico. Y se llega a formular ese alfabeto general básico que debía tener determinadas, servir para escribir en cualquier variedad quechua, que debía ser práctico, o sea, tener una cantidad de signos y que esos signos representen a los sonidos que eran comunes y que se necesitaban representar para distinguir significados. Que pudiera escribirse en cualquier máquina de escribir de ese tiempo. Máquina de escribir quiere decir una cantidad de tipos y no más en las máquinas. Habían máquinas especiales con tipos especiales que tenía el SILA y que podía escribir cualquier signo que se necesitara para escribir en cualquier variedad quechua. Y había algunas implicancias. ¿Qué implicancias? Y eso es importante entenderlo, que tenía que haber un mayor número de grafías o letras que lo que se necesitaba para escribir en cualquier variedad específica. La idea de alfabeto básico lo que significaba era que debía tenerse una cantidad de grafías básicas, pero sabiendo que si queríamos escribir todas las variedades quechuas, debía haber una cantidad mayor de grafías, mucho mayor. La variedad que necesitaba la mayor cantidad de grafías por sí misma, o sea, como variedad específica, era la cusqueña. Otras variedades necesitaban menos. Pero también considerando que habían otras cosas, aparte de las propias quechuas que debían representarse o escribirse, tenía que aumentarse las variedades. Para poner un ejemplo, y eso creo que es importante. ¿Cuántas grafías se imaginó que debía haber en quechua? General, no más allá de 21 grafías. Pero el cusqueño necesita 8 grafías más. Y el ancashino del Callejón de Huaylas necesita
grafías vocálicas mucho más que las grafías vocálicas cusqueñas, en cantidad mucho mayor, o 6 o incluso hasta 10 grafías según algunas propuestas. Entonces, ¿qué surge considerando esas implicancias? Lo que surge es la necesidad de formular o proponer una cantidad de grafías que siempre tenía que ser mayor que la cantidad de grafías más alta que podía requerir una determinada variedad. Y como dije, la variedad que requería más cantidad de grafías era la cusqueña. Pero el alfabeto general tenía que tener mucho más grafías que la cusqueña. Un ejemplo de por qué debía tener mucho más grafías que la cusqueña es lo que he mencionado. En Ancash se necesita vocales largas. En cusqueño no se necesita vocales largas. Entonces debería haber el alfabeto general contener esas vocales largas más. En Ancash se necesita, en algunos lugares, no estaba contemplado en ese momento, retroflejas, como el caso del Callejón de Conchucos, en algunos lugares consonantes retroflejas, tanto oclusivas como africadas. En el río Pativilca, en varios lugares que son chilcas, congas, etcétera, se necesitan consonantes retroflejas, que no se sabía en ese momento que lo hubiera, pero después se supo que había y debía tener esa variedad consonantes retroflejas. De modo que, para mencionar solamente, para la región Ancash o nuestro departamento no podía tenerse un solo alfabeto si es que queríamos representar todas las diferencias que había en el departamento que se necesitaban representar, porque implicaban esos signos, diferencia de significados en palabras o expresiones. Entonces, esas consideraciones, esas implicancias tenían que tenerse en cuenta. Pero también había otras cuestiones. ¿Solo debíamos escribir formas quechuas o también deberíamos escribir formas prestadas de otras lenguas? Cuando se trata de tomar ese problema en la mano, nos surge inmediatamente la idea, ¿acaso no debemos escribir o acaso debemos escribir palabras prestadas del castellano, por ejemplo? El quechua no solamente tiene palabras prestadas del castellano, sino tiene palabras prestadas de otras lenguas también, como del culi, que ya no existe y que se hablaba en Payasca y más hacia el norte y mucho más antes, seguramente en todo el callejón de Huaylas. Y también de palabras de sus interrelaciones con lenguas de la selva, que siempre ha habido, aunque nosotros imaginamos que no, siempre ha habido interrelaciones con lenguas de la selva. Nombres de una serie de plantas que no son de origen quechua, pero que se han quechuizado, ¿no es cierto? Pero el problema mayor no era los préstamos del Cuyi ni los préstamos de otras lenguas, como las lenguas amazónicas y las lenguas de la costa. No, ese no era el problema, porque esos préstamos se habían naturalizado, como se suele decir, se habían incorporado o asimilado plenamente. El problema era con los préstamos del castellano. Y ante los préstamos siempre ha habido dos posiciones absolutamente bien claras: la posición purista y la posición que asumía la presencia de préstamos y la necesidad de representar esos préstamos. Esas dos posiciones siguen vigentes hasta ahora, con bastante fuerza en unos casos y seguramente con una fuerza disminuida en otros casos. Y las razones son obvias que no vamos a tratar de señalar, pero piensen ustedes en lo siguiente. ¿Qué problemas había en los préstamos del castellano? Que aumentaban el número de grafías para escribir en quechua, si se asumían los préstamos. ¿Con qué formas aumentaban?
con las formas que técnicamente llamamos consonantes sonoras, como el uso de B, como el uso de D, como el uso de G, ¿no es cierto? Esas, y como el uso de vocales como E y como O, que existen en quechua como sonidos. Por eso siempre se discutió desde antes que en el quechua no solamente hay 3 vocales, no solamente hay 5, hay cientos de vocales si lo pensamos en términos de sonidos. Pero esos cientos o esos 5 sirven para distinguir significado. Esa fue la discusión desde siempre. Ahora, con el purismo, vamos a dejar de usar una serie de palabras que ahora se usan en quechua.